¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Mesa Política Tribalín, Rosario, Luis y un servidor Jonathan. ¿Cómo están, Muy Rosario? bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo en tu casa, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por Hoy el recibirnos. Jonathan. honor de tenerlos en Chetumal TV. Creo que la única vez que los tuve juntos fue cuando nos pusimos de acuerdo, que vinieron a comer, que nos pusimos de acuerdo Sí, para empezar el programa, ¿se acuerdan? sí, ¿te Sí, acuerdas? sí, cierto. Que Fue se, la... que se peleó con Último nosotros tiempo. porque no lo dejábamos hablar. No, hombre. Sí, Bueno, ¿cuál? nunca Ay, me dejan hablar. No, la vez, siempre. no, la vez pasada, ¿quién me dijo? Ya no me acuerdo. ¿Quién me dijo? Me dice, oye, ya te vi en el programa de Tribalín, que no sé qué, pero hay que decirle a Jonathan que te deje hablar, me Ay, dijo. ajá. Si supieran que ustedes me hacen bullying. Ustedes llevan más años juntos como Duvalín, entonces imagínate, yo me agregué y... Lo bueno que dijiste nada más juntos, porque eso de más años, Sí, más no sé años. qué quisiste decir, ¿no? Así es. Bueno, por lo menos 2009 a la fecha. Disfrutamos No, mucho desde la antes, campaña, esa desde No, antes. campaña, digo, ¿verdad? dije por eso dije por lo menos, que es Sí, cuando les decían Duvalín, sí, porque No, yo estaban en desde que este campaña. muchachito es un niño. niño. Un niño. Sí, imagínate, cuando eras bebé, Imagínate, ¿no? hace, pues ya, 50 años, Cuando estabas con tu abuelita en la Héroes, hace en la avenida Héroes, 48 años, 48 años. ¿Cuántos años tienes, Luis? 55. Ah, caray. 55 Eres tienes. tragaños. Bueno, a lo mejor por tu descendencia Fíjate, irlandesa, ¿no? 50. No, es española. Ascendencia española. Española y italiana, es una mezcla. Española Con, por tu papá, ¿verdad? a ver, por el lado de mi mamá, Ajá. mi bisabuelo era hijo de italianos Ajá. y mi bisabuela era mestiza guatemalteca. Por el lado de tu mamá. Y por el lado de tu papá, lo Y fueron español. los dos, mis dos abuelos españoles. Sí, pues yo mucho tiempo después que llegó el maestro Luis García a Chetumal, ¿Tumal? me enteré que era hermano de Pepe García, El del Paso. el del Paso, Así ¿no? es. Así es. Pero muy diferentes, porque Sí, bueno, muy, en lo físico. no en lo físico, muy ¿En edad? diferentes en el trato. Eran diferentes, sí. Bueno, realmente mi tío Pepe, el Ajá. dueño del Paso, la Ajá. tienda del Paso, era el más grande de 9 hermanos y Ujú. mi papá el más chico. Ah, sí. Así es. Entonces, de todos era una familia de clase baja, ¿ok? Ajá. De inmigrantes españoles. Y el único que tuvo la oportunidad, financiada por todos los demás hermanos, de hacer una carrera, estudiar una carrera en una universidad, fue mi Fue papá, tu papá. el más pequeño. Ok, y a lo mejor de todos los hermanos fue el que menos Ujú. dinero hizo en su vida. Era otra personalidad. Era diferente. Como que don Luis García era así como la búsqueda para la transmisión de sus conocimientos, era muy entregado a lo académico, ¿no? Le gustaba mucho la academia. Le gustaba Pero mucho le la gustaba academia, sí. mucho la estrategia y influir, estar detrás de otras personas. Ándale. Por eso le decía a mi mamá que se dedicaba a la política. Eso se lo heredaste tú a tu papá, ¿no? Ajá. No lo sé. Estar detrás de la gente, la política, Sí. detrás del poder. No, porque yo sí he estado en algunos momentos al frente. En algunos momentos. Sí, mi papá no se atrevía a eso. No. Mi papá era el que estaba detrás diciéndote, haz esto, haz lo otro. Ajá. Bueno, no me tocó ya tanto en mi época, porque ya era la parte en la que ya estaba enfermo, ¿no? Ajá. Ya tenía ciertas dolencias, pero mi mamá siempre ha dicho eso. Mi mamá dice, mi mamá dice que un día ella le dijo, bueno, Luis, si tienes tantas cosas que decirme a su marido, ¿por qué no lo haces tú? Me dice, no funcionan, ya lo he intentado. Funcionan cuando yo estoy detrás, pero yo al frente no funcionan, decía. Ah, qué curioso. Fíjate, ese es en el caso nuestro, pues mi abuelo era también de ascendencia griega, ¿no? Y los protonotario y las familias de aquí de Chetumal, que alguna vez tuvieron la oportunidad de estar en Grecia, llegaban y nos decían, ¿no? Ay, mira, la familia Yeladak y todo. Por ahí me entero, ¿no? Casi todas las familias aquí de Chetumal tienen los Somos migrantes, o sea, al migrantes, final así de es. cuentas, hace 100 años, poco más de 100 años, ¿no? 120 años, Todos, no había nadie. claro. Sí. Ese tema es interesante. Y lo tengo así como fresco porque como me invitaron a la participación de las
conferencias de la Sociedad Andrés Quintana Roo, Sí. estoy viendo todo lo de Chetumal, qué bonito. Sí, sin duda alguna. Me encanta todo eso. Sin duda, muy buena iniciativa. Me Ujú. estaba contando uno de los Sí. que tuvieron la iniciativa, uno de los que tuvieron la Ujú. iniciativa, que en un principio habían planteado el ciclo de conferencias y obviamente con la venia y el respaldo del gobierno del estado, porque son los que tienen que dar la venia para algunas de estos tipos Ujú. de situaciones, y que les habían dicho que no, Ujú. y que entonces pues empezaron a moverse. Finalmente, pues, la sociedad Andrés Quintana Roo tiene personajes muy connotados, Ujú. y pues se fueron directamente con Mara, y Mara, la gobernadora, dijo, no, Ujú. sí, adelante. Inmediatamente le dio instrucción a Lilia Villanueva, Muy Lilian buena Villanueva, iniciativa, de la y Sociedad fue Andrés que se Quintana pudo Roo. realizar. Había resistencia. Parece que había un poquito de resistencia al principio, eso es lo que Ay, no, me eso no lo comentaron. supe. No entendería por qué. No, no tiene. Porque además, Yo efectivamente, como tampoco lo bien dice entiendo, como Jonathan, entiendo muchas cosas. la Sociedad realmente. Andrés Quintana Roo la conforman connotados personajes Sí, del Estado, y la verdad es que sí está interesante, ¿no? Del Estado, sí. bueno, por ejemplo, uno de los que está detrás de todo esto es un gran amigo, Fernando Martí. Fernando Martí, Sí. claro, el cronista de Sí, Cancún. sí. Él ha estado presente en todo y es el promotor en todo sentido de este tipo de eventos, ¿no? Sin duda alguna. Hay que reconocer Uno de eso los de Fernando. principales, Sí, definitivamente. sí. Sí, y bueno, va a estar, van a estado varios ya, Ujú. te va a tocar también a ti, Luis, a Rosario le tocó ya también, en fin, Ujú. es un buen ejercicio histórico, ojalá y lo hubieran hecho un poquito más grande. Digo, la Biblioteca Rojo Gómez es una biblioteca bonita, la que la remodelaron y todo, Afortunadamente, pero debo está muy reconocer acotado que qué los bueno que se espacios. remodeló la Biblioteca Rojo Gómez, Creo que están haciendo una memoria videograbada de todas estas de las participaciones. participaciones. Debe haber sido, Supongo que yo sí. creo que debe haber sido en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Tú es por el sitio. o en Teatro Constituyentes, y de alguna manera influir en la participación de los universitarios, porque finalmente es la generación que viene, que ya está empezando a entrar Pero esas nuevas generaciones es más fácil que les des un video de YouTube para ver, que los hagas Sí, asistir en un sí, horario a un evento. pero tienes que hacer atractivo todo. Es decir, si tú filmas la conferencia y haces tomas de los presentes, pues yo estuve en esa conferencia, dices, y está documentado en un video, y la conservas y la ves. En cambio, cuando no participas, cuando no estás, es más complicado incluso. Si de por sí, eh, muchos documentales que son Muy valioso. fundamentales y muy valiosos, las nuevas generaciones no los ven, porque prefieren ver otras cosas en redes sociales. Pero no lo sé, fíjate que no he hablado con Fernando, con las demás personas que están detrás de este ejercicio, pero a lo mejor toda esa memoria videográfica pueden hacer un canal de YouTube específico Deberían de, para dejarla como acervo ahí de manera claro, permanente. ¿Sí? deberían de, Como y lo aprovechar ese hacemos. canal para hacer otras cosas más que tienen que ver con los 125 años que lleva fundado Templo Blanco. Sí. Fíjate que ese ha sido un esfuerzo que debe continuarse y actualizarse. Hoy se puede digitalizar, hoy se puede guardar videos y demás. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando inició el sistema quintanarroense de comunicación social en la época del gobernador Pedro Joaquín Coduel, se grabaron en el número de programas del Estado, de las comunidades rurales, del crecimiento en ese entonces de Quintana Roo y demás. Y había, tú no me vas a dejar mentir, fuiste director del sistema quintanarroense de comunicación social, había mucho material que no se conservó mucho, ¿verdad? Precisamente, Que no se no conservó. me gusta hablar mucho de las cosas que yo hago, que yo hice cuando estuve en un cargo, pero cuando entro como director del sistema, que estuve 2 años y medio como director del sistema, casi 2 años y medio, rentaban, separada de las instalaciones del sistema, rentaban una bodega en unos locales enfrente del sistema. ¿Te acuerdas? Estaba ahí una botica, había varias cosas, y había una bodega. Sí. Y entonces cuando llegué y me presenté, yo pregunté qué hay en la bodega. La verdad es que no la fui a visitar físicamente, pero sí pregunté qué hay.
No, pues archivos, pero ahí está toda los cassettes. O sea, eran cassettes en formatos que ya no conseguías las reproductoras Claro. para poderlos. Pero ¿verdad, Luis, que mucho de ese material se perdió? Muchísimo. Pero se Tristemente. perdió por un tema de descuido. Claro. En nuestro clima, con A la eso- humedad que tenemos, Negligencia. A con eso las, me con las refiero, condiciones ¿ves? de nuestro medio ambiente, si tienes ese tipo de cintas en un lugar cerrado, cuando las quieres poner, simplemente ya no se ve Claro. nada, se ve muy mal, ya no es material que puedas rescatar. Entonces, hay un tema que no hablo mucho de ello, pero en ese momento ya era estaban a un precio muy accesible las grabadoras de discos compactos, de lo que es el DVD. Ujú. ¿Ok? Entonces agarré a 2 personas de tiempo completo. El sistema compró estas grabadoras de DVD que ya no eran muy costosas, y entonces los puse a transferir todo lo que se pudiera rescatar, que estaba en cintas, como en 7 u 8 formatos de cassettes diferentes, Sí. ¿ok? Pasarlos a DVD. Y ahí fue donde se rescató muchísimo, porque también el DVD tiene una vida, que son 50 años. Sí. Pero yo dije, bueno, ya habrá algún momento otro director que ya lo pase a otro formato diferente. No, Sí. no estoy... Hoy, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Ajá. hoy, por ejemplo, ya el DVD está quedando obsoleto y todo está en una nube. Cada día se Sí. queda obsoleta. Pero muchas bueno, cosas, siempre ¿no? hay una forma de tener, porque la nube no sabes también qué va a pasar. Entonces, a un medio más Compacto, físico, que tú lo puedas guardar en un acervo que te pueda servir o sea rescatable en algún Claro, momento. claro. Ahora, ahí el tema fue que la última, bueno, recientemente fue mi mamá directora del Ujú. Sí, claro, sistema, sí. y yo, 2016, y yo le hice hincapié 2022. mucho Sí, en el todo este sexenio de material Carlos que se Joaquín. había rescatado. ¿Y sabes qué me dio tristeza y coraje? Que ella me comentó que muchos de esos DVDs, ya en DVD, habían desaparecido. Entonces, ese es el tema de que alguien ve el valor que eso tiene, que no está, si quieres tú, cuantificado en dinero o inventariado. Es histórico. No, Es pues un valor histórico Sí, importantísimo. pues lo ¿no? vio en algún momento algún funcionario, no quiero decir que un director, puede ser de otro No, nivel, o hasta un del empleado, sistema, cualquiera, lo o que sea, no pasa sea, nada. y Ellos, fueron. Entonces, sí hay material en DVD, pero según mi mamá, que ya mucho, ya no estaba. No, había ya no estaba. desaparecido. No estaba. Lástima. No ha habido cuidado ni nada. Bueno, Sí. y las anécdotas de Bueno, hoy. yo Bueno, te yo ya di mi platíquenme. anécdota con lo del DVD. No, eso fue rollo. ¿Cómo Eso que fue rollo? rollo. Los rollos son mentiras, lo que dije fue verdad. No, no, hay rollos que son verdades, Bueno. pero verdades a medias. Ah, No, bueno, yo tengo una anécdota de mis inicios en Contrapunto. Me estaba acordando la otra vez como a raíz de las dificultades que me ha tocado pasar, ¿no? La verdad es que ha sido muy complicado poder sostener una empresa por 21 años y sobre todo complicado cuando no tienes padrino, cuando no tienes recursos económicos propios y que tienes que utilizar mucho el ingenio para saber cómo proveerte y en aquel entonces se imprimía la revista Contrapunto cada semana. Entonces, imagínate, eran 2000 ejemplares así Ujú. de cajón que yo me había propuesto imprimir semanalmente. Inicialmente lo hacía en la Crónica de Cancún, la extinta Crónica. ok. Y después, cuando eh, la crítica era muy fuerte y la opinión y los reportajes eran muy fuertes contra el exgobernador Joaquín Hendrix Díaz, que después no fueron contra él básicamente, sino contra su gabinete, sus funcionarios públicos, pues obviamente prohibieron que se siguiera imprimiendo ahí. O sea, les pidieron que ya te imprimieran la revista. Porque la crónica pues era de Henry, digo, tan es así que se quedó con el terreno, demolió el edificio de la crónica y construyó un edificio de oficinas que es su despacho y creo que hasta una notaría ahí tiene que no está obviamente a su nombre, ¿no? ¿Y quién te la imprimió después? Después, ¿Grupo Regio? no, después me fui con el Por Esto. En el Por Esto me dieron crédito y tenía un crédito abierto
que además nunca les pagué, soy honesto, la verdad nunca les pagué porque no tenía dinero para pagarles. ¿Quién era el director, Renan? Renan Castro, sí, sí, o sea, Renan fue, o sea, por muchísimos años, ¿no? Y, y eso, digamos, que me salvó de poder continuar, de no caer, de no claudicar, porque sí era una etapa muy difícil. Sin embargo, hubo un momento en que el por esto se arregló con Hendrix. A raíz de una carta que envía Yanzúcar Curi desde la cárcel al por esto, eso fue además documentado, se publicó en los medios de comunicación. Eh, Misteriosamente o curiosamente, una noche llega el gobernador Joaquín Hendrix al por esto y no se publicó obviamente la carta y pues ya se arreglaron y ya no había confrontación y al poco tiempo pues obviamente me cerraron las puertas, ¿no? El fallecido, eh, ¿cómo se llama? El Mario Renato Jr., que era el encargado del por esto del periódico en Quintana Roo. Así Es hijo de Mario Renato Menéndez, ¿no? Y pues yo recuerdo que con todas las dificultades que tenía y con los escasos recursos que tenía, busqué siempre oportunidades y me acuerdo muy bien, nunca voy a dejar de agradecerle, aunque quizás no tendría por qué. Sin embargo, esto lo quiero puntualizar así, lo digo con todo respeto porque todavía aún vive Luis Contreras. Luis Contreras, el que es propietario o figura como propietario del diario de Quintana Roo, pues me veía como un chavo que le echaba ganas, le caía bien, a lo mejor le sigo cayendo bien, simpatizábamos. Y cuando yo ya no tenía dónde imprimir la revista y no tenía dinero, o sea, tenía muy poco, vaya, o sea, lo que podía yo conseguir con patrocinios y todo eso, que realmente es muy poco. Le llamo a Luis Contreras y digo, oye Luis, fíjate que ya no tengo dónde imprimir, échame la mano. Sí, cómo no, Jonathan. Pues Luis Contreras, obviamente, pues el periódico, el diario de Quintana Roo, el Mario Villanueva Desnudo, que era de él y que se lo dio a Hendrix y que Hendrix nunca se lo pagó. Pasó de mano en mano el O sea, diario de Quintana Roo, ¿no? y Hendrix lo puso obviamente a nombre de los que, uno de los socios eran Manuel Canto, ¿no? El dueño del Príncipe. El Don suegro Manuel, de Luis Contreras. el suegro de Wilber Luis Canto. Contreras. Wilber Canto. Wilber. Wilber Canto, el suegro de Luis Contreras. Entonces, bueno, ahí ese es un tema muy aparte, ¿no? Pero yo le digo a Luis, oye Luis, no tengo dónde imprimir y no tengo mucho dinero, o sea, tengo, o sea, contadito el dinero, ¿no? Porque yo repartía la revista en todo el estado. Así, oficina por oficina, cafetería por cafetería, restaurante por restaurante, en los distribuidores de automotrices, en notarías, en todos lados. Era una friega repartir la revista y también eran costos. Digo, finalmente si tú lo repartes, pues se reduce en algo, ¿no? Y me dijo, sí, solo que tienes que ir a Chetumal, pues, obviamente editábamos en Cancún, tienes que ir a Chetumal, te voy a poner a cargo a alguien. Yo terminaba de editar la revista el sábado a mediodía. ¿Era semanal? Era semanal, Ujú. todos los lunes salía, Ujú, o todos los lunes se distribuía. ujú. Yo siempre terminaba a mediodía, entregaba el disco, eh, sí era un disco, el disco. En aquel entonces en la crónica lo entregaba y llegaba el domingo temprano a recoger la revista para empezar a distribuirla Ujú. desde el domingo en la noche hasta lunes en todo el estado, ¿no? Y me dijo que sí, pero que tenía yo que estar a más tardar 9 en punto en el diario de Quintana Roo, en Chetumal. ¿De la mañana? De la noche. ¿De la noche del sábado? Del sábado. Porque si no, no salía. Se iba el chavo, porque era un chavo que no recuerdo su nombre, muy chistoso él, hacía rabietas, un tipo así, nerd, y le caía bien y me caía bien, pero no encontraba con quién desquitarse, entonces se desquitaba conmigo. Y por más que yo trataba de granjearme, le llevaba su refresco, su torta, empanada, lo que sea. Tenía novia, esposa.
No sé, es uno de lentes, así, No, pero fue con la intención de cabello saber largo. por qué estaba de malas. Ajá. No, porque lo hacían trabajar, él descansaba los sábados. Ah, ok. Estaba sábado y domingo. Ajá, O creo que trabajaba nada más hasta mediodía el sábado. ok. Y lo hacían que él fuera. Él tenía que ir, bajar la información, encuadrar bien todo, mandar a los negativos y ya que salían los negativos, entregar las placas para que se pueda imprimir. Yo no me podía ir del diario hasta que se hiciera todo ese proceso. Ujú. ¿Que tardaba cuánto? Por órdenes de él, Sí, que tardaba no de cuánto. Luis. Sí. Pero no sé, el tiempo que se le pegara la gana. Yo me recuerdo cuando menos una hora. No. Ah, Cuando menos. ok. No, pero imagínate la joda, salir desde Cancún, en chinga, no estaba la carretera como estaba antes, estaba en construcción incluso, Ujú. en un Fiesta Icon, que era mi carrito. Chetumal, llegaba a veces rayando al diario, Ujú. a entregar el disco, quedarme a todo el proceso, y ya después ya me iba, me hospedaba, porque yo tenía que regresar al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana a recoger la revista. Para su Si distribución, no, claro. no me la entregaban hasta la noche del domingo. Ok. Eran jodas, pero aquí lo destacable del tema y que creo que a mí en lo particular me da mucho orgullo, que independientemente de cualquier boicot que yo pudiera tener, disfrazado de nobleza y de bondad, yo le pagaba la revista a Luis. No recuerdo exactamente qué cantidad, pero era una cantidad similar a la crónica, como 5,000 pesos por 2,000 ejemplares. Pero mi revista salía mal. Salía fuera de registro. Ah, es corrido. Es Fuera de corrido. registro, Sí. los colores opacos, Ujú. muchas veces las fotos, de verdad, Pero creo que ese problema siempre lo ha tenido la rotativa no, de... no, 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 ¿No? no, 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 el diario no salía así. Ok, era algo El mío personal. era evidente. ¿Y quién era el O sea, chavo? era como que gobernador, le estoy echando la mano a Jonathan, pero ve cómo sale feo, o sea, nadie lo va a leer. ¿Y qué madre? No. O sea, Aún y como salía, se tú lo eres seguían sabotaje contra peleando. tu revista. ¿Manda? Era sabotaje con. No, o sea, yo no lo considero un sabotaje, porque un Ujú, sabotaje es algo distinto. ujú. Yo creo que él eh, me quiso hacer un favor, pero al mismo tiempo sin confrontarse con el sistema y de alguna forma u otra, no sé, una entremezcla así de sinsabores que yo realmente no lo puedo definir. Yo me daba cuenta, yo sabía, pero yo decía no tengo otra opción. Y lo que más me satisfacía era que donde yo lo entregaba, lo seguían leyendo. Y sí me decía algunos, oye, ¿por qué salió así? Porque donde lo imprimo, así me lo entregan. Y cada semana venías a hacer Cada tu. semana así fue como por 2 años Y casi. en ese entonces solo había la rotativa del diario de Quintana Roo, ¿no? Aquí en Chetumal era Aquí en la Chetumal. única, Sí, creo. Era todavía la no única. estaba la de novedades. Después abrió una, ¿Novedades? no, el que estaba en por esto de directora. Hugo Trejo. Hugo Trejo, Hugo abrió Trejo. acá. Ujú, Bueno, y en Cancún tenías nada más que a lo mejor ahí sí el costo era un poco más caro, Regio, No, bueno, ya después Grupo Regio. cuando varios. entra Félix Sí. como gobernador, yo me doy cuenta que me representaba muy caro eh, imprimir en papel de periódico y y busqué la revista, hacerlo revista. Fue muy caro también, era mucho más caro obviamente. Tipo de la calidad del Y papel. después ya hice un buen acuerdo con Megamac, la imprenta del diario Yucatán. Ujú. Y entonces ahí me los imprimían y me los entregaban en Cancún. Y ahí sí no había prisas, no había presiones, no había nada. Ahí es Pero negocio. bueno, ya era otro régimen, ya era otro gobierno, ¿no? Sí. Ya era una etapa distinta. Pero ya con Megamac no hay cosa de que les llamen para decir que no te la produzcan ni nada. Ellos pagan. No, claro, no. Ellos pagas y sacan. No, sí. ¿Y Era otra cómo historia. en tan pocos años, diría yo, ¿no? ¿Cómo ha ido el avance tecnológico? También. Sí. En esa época que tú platicas, digo, aparecer en sociales del diario de Quintana Roo era así como maravilloso, Sí, ¿no? claro, sí. Entonces, de eso, ¿cómo va pasando el tiempo y hoy? Pues todo el mundo ya con Facebook, con Instagram, ya sabes, o sea,
de eso que dices, tan pocos años y cómo ha cambiado todo. No cabe duda que No son estamos pocos, ¿eh? viviendo. Sí, No vaya. son pocos. No, sí son pocos. Sí, No, son no, no. Lo que pasa es que el cambio repentino El y cambio de lo drástico. impreso Sí, son a los medios pocos. digitales Claro que son pasó pocos. en un lapso de 8 años. Yo lo viví, te voy a explicar. Sí. Les voy a O explicar. como por cuando qué. empezaron Sí, los bueno, celulares. Él tiene experiencia. Yo ¿Cuándo lo los viví. dejaron de hacer una cosa? Mira, yo empecé Contrapunto Revista en el 2002. Ujú. En el 2013 imprimía el diario Contrapunto, o sea, ya era todos los días. Ujú. Nada más que no fines de semana, lunes a viernes. Y ese mismo año, bueno, en 2013 empecé. Y en el 2014, que yo me entero de todo el avance tecnológico que ya existía en el mundo. Ujú. De hecho, el país empezó a digitalizar todo. Fue uno de los primeros periódicos en el mundo que Bueno, dejó de imprimir. tú lo sabes, Jonathan, yo tuve un canal de televisión por internet en Sí. el 2007. O sea, Pues cuando hicimos campaña tenías el canal. yo tenía el canal Claro. ayer 2009. ¿no? Lo que pasa es que Era tan piojo que nunca me quiso Lo invitar. que pasa es que en México, de alguna forma u otra, Una vez fuimos. Una vez sí fuimos. Una vez sí fuimos. Hay una sí. entrevista ahí grabada. Hay una entrevista Sí. grabada, sí, sí, es cierto. lo que pasa es que en México, de alguna forma u otra, han ido controlando siempre el avance tecnológico. Tal vez, no sé si sea porque quieran continuar con el retraso y el control ese no social, tiene no lo control. sé. Piensas mucho en eso. No, Tú eres tal vez. mucho de pensar. Dije tal vez. No. Dije tal vez, pero no entiendo. Son más factores culturales, de infraestructura. De infraestructura. Sí, De infraestructura. cultural y de infraestructura. Pero estás de acuerdo. Yo acabo de entrevistar a don Víctor Alcénic. Ujú. Y viene a colación esto precisamente. Porque yo le decía a don Víctor Alcénic, ¿cómo es posible que México, teniendo seres humanos tan talentosos con una mente tan potencial en ciencia y tecnología, el gobierno no aplica un presupuesto vasto para ciencia y tecnología y lo hace para programas sociales, que es para matar el hambre momentáneamente? Así tan cruel y tan Es frío que el como modelo es muy diferente. Yo Pero sí, podría ser, no. Sí podría no ser. funciona. Por eso el avance Mira, tecnológico viene tan lento. sí, Toda esa Pero el- creatividad de muchos mexicanos, pues obviamente se va. sí, pero no es Se va a culpa, los ofrecimientos no es de los culpa de los extranjeros, gobiernos. A ver, No. es la pertinencia en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos, principalmente federal, ¿no? Sí. Han invertido, del partido que fuera en el pasado, han invertido cantidades importantes en la investigación en ciencia y tecnología, sobre todo en la investigación. ¿Y qué es lo que sucede? Excepto actualmente. Bueno, ok, vamos Excepto a actualmente. hacer Ay, cambios. mi Sí, es vida. verdad. Bueno, En los últimos 8 meses, vamos a Sí, decir. pero ¿qué sucedía? Ciencia y tecnología ha estado En otros Sí. países, cacheteado. ese dinero no va directo a la investigación, no va del gobierno a la investigación. Va del gobierno conjunto con una aportación de la iniciativa privada, que es la iniciativa privada la que da la pertinencia del uso de esa investigación. ¿Qué quiere decir? El gobierno da, por decir una cifra, da 8 pesos, la iniciativa privada da 2 pesos. Pero la iniciativa privada, por esos 2 pesos que dio, le va a decir o a los investigadores, porque es una especie de licitación, ¿no? Sí. Le va a decir, a ver, yo lo que quiero es alternativas de endulzantes, colorantes para esto, este tipo de resultados en la investigación, porque yo ando detrás de un negocio, de buscar algo, ¿ok? Ok. En México no. En México no se involucra y no se pide esa participación. Perdón. Vale, que estás en un programa. En un ratito, por favor. Perdón, estoy en un programa. En un ratito, por favor. Entonces, ¿qué sucede en México? Perdón, no lo apagué. No. No pasa nada. En México va la inversión del gobierno, o IVA del gobierno, Oye, lanza directamente esos recursos para que los investigadores, valga la Valga la redundancia, redundancia. investiguen lo que quieran. Entonces, un investigador no le da prioridad a un uso comercial o a un lucro, sino nada más a lo que
él siente que es importante. No voy a decir a lo que se le ocurrió. Pero a lo- tú voy. dices que no se tiene la culpa el gobierno. Hay responsabilidades Claro que compartidas. sí. No, hay aquí responsabilidades hay compartidas. aquí hay una Luis, razón. ¿sí? No, permíteme. Debe Voy. haber una vinculación del sector privado con el gobierno y en ese sentido ahorita el sector privado no cuenta mucho con el Sí, pero gobierno. me voy al pasado. Ujú. En el pasado, el investigador decía, necesito recursos. Y el gobierno federal daba. Pero el gobierno federal nunca quiso decir, sí te lo doy, pero con una pequeña aportación de la iniciativa privada, que él es el que te va a marcar la línea de qué es lo que debes investigar. No lo que quieras investigar. Bueno, ¿qué sucedió? Se creó toda una gran... Ahí es donde el presidente Andrés Manuel dice una media verdad. Se creó toda una comunidad de investigación en México, de investigadores, Sí. ¿ok? Que en la gran mayoría, no toda, la gran mayoría de los resultados de esas investigaciones eran para un interés o para una idea, no un interés, era para una idea o un deseo personal del investigador. Y desvinculado con el desarrollo productivo del país. Claro, Es pero decir, sin embargo cuando hay no muchos. existe un cuando vínculo, existe quisieron fracaso, romper claro. con eso, era una comunidad, y sigue siendo, muy fuerte en el país, que cuando algún gobierno de algún partido político en el pasado quiso decirle, hey, tienes que irte vinculado con la iniciativa privada, decían no. Y era una presión muy fuerte, una comunidad muy fuerte. Entonces, en conclusión, creo que sí se destinó mucho dinero. Creo que desgraciadamente esa investigación no era la que iba acorde o la que necesitaba el sector productivo del país por falta de esta vinculación. Y creo que sí hizo una comunidad muy fuerte que el presidente actual la deshizo, que eso sí es bueno en parte, pero desaparecen los recursos para ello, que eso es gravísimo. ¿Ok? Claro. A eso me Entonces, refiero. ahí sí coincido en ese punto. Pues qué buena entrevista la de don Víctor Alcerreca, ¿eh? Sí. Víctor es una gente de verdad con una capacidad enorme y qué bueno que sigue aprovechándose, sigue estando en el y además, ¿no? ahorita que platicamos de generaciones, Ajá. es un hombre que a pesar de su edad está fuerte, Sí, claro. Sí, lúcido, todavía tiene... y que además Tiene mucho que aportar. los temas de tecnología, Ujú. que muchos dicen son exclusivos de las nuevas generaciones, él los maneja bien, a la perfección. Sí, Sí. cómo no. Sí. Sí. Va un saludo para don Víctor Alcerreca. Vuestra anécdota. Fíjate que ahorita que están hablando del que no existe el vínculo entre el gobierno, la ciencia y la tecnología y demás, me trasladé hacia los tiempos en donde se fundó el Instituto Tecnológico de Chetumal y era una de las preocupaciones en la elaboración de los currículums, ¿sí? O de los planes de estudio. Y de los planes de estudios. Que fue la primera las escuela currículas, superior del nivel Estado. superior del Estado. Sí, fue la primera escuela. Y me tocó, afortunadamente, ser ahora sí que iniciadora, tuve la oportunidad de iniciar con el Como instituto. catedrático. Era antes el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y luego, no, en el área administrativa como jefa de servicios escolares. Me tocó ver a varias generaciones de jóvenes. No te imagino dando clases. No. Fíjate que ahí sí soy ausente de las aulas. Pero siempre me ha gustado mucho el rollo de la administración pública. Y entonces ahí me acordé que cuando inicia el tecnológico, se cuidaba eso. Y había un grupo interdisciplinario de investigación para enriquecer las nuevas aportaciones que se le da, obviamente en coordinación con el gobierno federal, porque siempre ha existido esa coordinación en el área tecnológica, ¿no? Y entonces me acordé de esos gratos momentos de inicio de una institución que hoy por hoy tiene un buen número de egresados y la mayoría también, no solo en el servicio público, sino en otros países dando servicios. Entonces eso es un gran orgullo, ¿no? Porque en Chetumal prácticamente, pues las escuelas de nivel superior se fueron dando con el paso de los años, pero por ejemplo cuando nosotros crecimos, tu mamá y yo,
lo único que contábamos era con la secundaria Pero lo que federal. dice Luis es cierto, ¿No? Y la normal. Y es una cuestión cultural. La normal se da después. Hasta Charito, es una cuestión cultural, porque, por ejemplo, tú fuiste Ajá. presidenta municipal de Otompe Blanco. Así es. Ujú. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando vas a asumir las riendas y tienes el control del presupuesto? O sea, ¿en qué piensas primero? ¿En qué piensas primero cuando asumes una En tu caso, ¿en responsabilidad? qué pensaste primero? ¿Qué pensé primero? En las necesidades En la pobreza, que yo en la capté, así es, durante Sí. la campaña. Y lo primero, siempre, Es una cuestión cultural. desde que llegué a la administración Sí. pública, cuando llegas con una experiencia de campaña política, en un recorrido con toda la gente, nos pasó con la campaña política de la Administración Federal, que es muy diferente porque el objetivo es diferente, ¿verdad? Sí. Pero sí te pasa que llegas muy sensibilizado para apoyar a la gente. Y entonces empiezas a pensar en proyectos que verdaderamente apoyen a la De acuerdo a la población, idiosincrasia, obviamente. Así es, a la población Por más eso, protegida. el éxito, bueno, aquí está Charito, pero el éxito también de otros políticos como Charito, que el político no está vinculada su preparación académica con los resultados de ese político. Está más vinculada su sensibilidad y sentido común con los resultados. Aquel político que tiene la sensibilidad y el sentido común para ponerse en los zapatos de cualquier otra persona con la que está tratando, Claro. es el que tiene éxito en lo que hace y cómo lo hace, porque está pensando en las prioridades como las que dice Charito. En cambio, No, y la otra, perdón que te interrumpa, Luis, es que cuando tienes oportunidad de llegar a un cargo de responsabilidad alta, como la presidencia municipal, mi principal objetivo fue, a partir del conocimiento de tus limitaciones, porque como político y como tienes muchas limitaciones, digo, no somos todólogos para entrarle al toro, pero lo más importante es tener la suficiente habilidad e inteligencia para rodearte de un equipo de técnicos de alta personas capacidad, de capacidad y de experiencia que en las diferentes áreas te puedan ayudar. Yo les puedo decir que el éxito de la administración municipal, porque lo tuvimos, ¿verdad? Ahí está el Premio Nacional de Solidaridad en la presidencia municipal, fue no por Rosario Ortiz que encabezaba el ayuntamiento, fue por un equipo de trabajo de todos los que me rodeaban. Hay un dicho para Gente eso. muy especializada Hay y un muy dicho, comprometida. pero hay un dicho para eso. Ujú, El éxito ujú. no está en el compadre, sino de quien lo hizo compadre. Que a final de cuentas, cuando hay un fracaso, no es del compadre, es de quien lo hizo compadre. O sea, a final de cuentas la cabeza es el líder. Claro. Nosotros muchas Sí, veces... entiendo lo que dice, o sea, ella le dice, ella comparte el triunfo y todo con su gabinete y con su gente, Pero ella pero decidió. finalmente ella decidió quién estuviera. Bueno, nosotros... Y el reconocimiento a las capacidades cuando de cada una de las en los áreas. medios de comunicación, Ujú. cuando criticamos a un político, Ajá. ¿ok? Lo hacemos de una manera así como... ¿Cómo diría yo? Piénsalo. No, voy, no. Piénsalo bien. Lo Piénsalo hacemos, bien, Luis. se hace de una manera como indirecta, ¿ok? Y se acostumbra mucho a decir, Ujú. es que la culpa no la tiene la cabeza, la culpa la tiene su secretario, su director, su tal, Claro. porque él es el que está haciendo malas cosas. Pero en el fondo sabemos que si eso está sucediendo es porque la cabeza así lo quiso, así lo quiere, Claro. o no desea cambiarlo. Pero no nos atrevemos a irnos directamente a la cabeza y buscamos el primer responsable que aparece abajo. Eso es normal en los medios de comunicación. ¿O no, Jonathan? Sin duda alguna. Pues bueno, Ujú. muchas gracias por venir a Ya tan visitarme. rápido. Ya. Ah, corre el tiempo. Mira, cuando yo me pico para platicar mis experiencias, me dicen, ya, bueno, No te nos preocupes, vemos. en el siguiente tribalín Estás guarda. perdonado. guardas las anécdotas. Un saludo muy cariñoso, gracias por Igualmente. aguantarnos y por soportarnos. Desde Chetumal TV, en Chetumal, Quintana Roo, para todo nuestro auditorio de Contrapunto Noticias, Cancún Channel, y pues obviamente Chetumal TV. Saludos. Tribalín, Saludos, Luis muchas Rosario y un gracias. servidor Jonathan. Hasta pronto.